Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a cubrir 6 jueces. Si la semana antepasada, hermano, queríamos cubrir 2 y no pudimos, ¿cómo vamos a cubrir 6 hoy? Bueno, va a haber, ¿verdad? Ahora sí vamos a poder cubrir 6 porque 5 de ellos son breves y la Biblia no nos da mucho acerca de ellos, pero qué bendición que usted esté aquí. Yo espero que usted esté, un hermano me estaba ayudando haciendo preguntas del libro de Jueces, y una de las mejores maneras que usted puede estudiar para esta competencia de conocimiento bíblico es haciendo preguntas. Cuando usted va leyendo y va haciendo preguntas, yo le animé, hermano, que usted y hermana, que usted estuviera leyendo el libro de Jueces. Son 21 capítulos. Eso no es nada. 21 capítulos se van rápido. Entonces yo le animo que usted de aquí al 26 de diciembre, que usted pueda leer el libro de Jueces y pueda familiarizarse con los nombres de los jueces, contra quién pelearon, algunos de los nombres, y hemos cubierto algunas de esas cosas. Yo sé que ya estamos, ahí le va, Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, Gedeón. ¿Quién? Jefté vamos a hablar hoy, ¿verdad? Y alguien dijo Abraham, pero bueno, tremendo. Gracias a Dios por eso. No sé si le estaban hablando a Abraham o estaban hablando del de la Biblia, pero varios ya hemos visto. De hecho hemos visto 6 jueces solamente. A ver otra vez, Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak es 1, Gedeón y Abimelec no fue juez. Nos falta uno por ahí. Jair, todavía no lo vemos. Jefté, todavía no lo vemos. Sansón, todavía no lo vemos. Abdón, todavía no los vemos esos. Hay que pensar. ¿Ah? Ajá. Ibsán. Bueno. Si se acuerdan, me dicen, porque yo no me acuerdo. Pero bueno, vamos a ver si comenzamos y podemos entrar. ¿Mande? Tola. Todavía no lo vemos. Apenas lo vamos a ver. Esos son los que no hemos visto, hermano. Ya vimos 6 y no son esos. Pero bueno, a ver si se acuerdan. A ver, Otoniel. That's it. Really? Entonces a lo mejor estoy adelantado yo. Bueno, vamos a ver cómo. A lo mejor estaba yo contando a Abimelec cuando dijimos que no lo íbamos a contar, ¿correcto? Dijimos que no lo íbamos a contar. Bueno, vamos ahí a sus notas. Entonces quítele 1, cuando diga séptimo es sexto, cuando diga octavo es séptimo, y así nos vamos a ir. ¿Está conmigo? ¿Todos claros? Vamos a orar, hermanos, porque ya vi que necesitamos mucho la ayuda del Señor, ¿verdad que sí? Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno. Bendice esta lección esta mañana. Ayúdanos, Señor, poder cubrirla toda, poder cubrir cada detalle. Danos sabiduría. Ayúdanos, Señor, aprender también lecciones, no solamente nombres y datos, pero lecciones para nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén. Comenzamos, jóvenes, después de Gedeón y de Abimelec. Nos quedamos ahí. Vimos el trágico final de Abimelec. ¿Se acuerdan cómo murió Abimelec? ¿Sí? ¿Cómo murió? Le aventaron una piedra de molino. Una mujer le quebró el cráneo y dijo, no, que no se diga que me mató una mujer. ¿Y a quién le pidió que a su escudero, su paje de armas, ¿verdad? Y fue y ahí lo terminó de matar. Pero aún en su arrogancia, ¿se acuerda que dijimos? Aún en su arrogancia, que no digan que me mató una mujer, todos sabemos quién lo mató, y fue una mujer. Entonces, el otro nada más le dio el tiro de gracia. Pero de ahí nos quedamos en Abimelec, vimos a estos dos jueces, y vamos a movernos. El próximo fue Tola, vamos a hablar de Tola, y para nombrecito, ¿verdad, hermanos? Pero este juez, el sexto juez, fue Tola. Tola fue hijo de Fua,
Y así como dice el hermano Alex, ¿verdad? Fuajiti, no es ese, hermano. Pero Tola fue hijo de Fua y su abuelo fue Dodo. Y hermano, no se ría, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ahí es lo que dice la Biblia. Y entonces ellos eran de la tribu de Isaacar, vivían en un lugar llamado Samir, en el monte de Efraín. Tola juzgó a Israel por 23 años. Y eso es todo, hermano. No sabemos de Tola, no sabemos que juzgó, no sabemos contra quién peleó, si no peleó. Todo lo que sabemos es que fue el líder, fue el juez y de Israel durante ese tiempo. Sabemos de quién fue hijo, sabemos de quién fue su abuelo, sabemos de qué tribu era. Si yo le fuera a preguntar de qué tribu era Tola, ya usted sabe que era de la tribu de Isaacar. Y ya hasta le podemos decir dónde vivía. Vivía en Samir. Y sabrá Dios dónde es eso, ¿verdad, hermano? Pero usted sabe del nombre de la ciudad, Samir, o el lugar en el monte de Efraín, y sabemos por cuánto tiempo juzgó a Israel, y eso fue por 23 años. Y eso lo vemos ahí en Jueces. Si usted quiere ir siguiendo, hermano, estamos tratando de cubrir 10 al 12 ahí en Jueces, pero vemos eso en Jueces 10, 1 y 2. Seguimos, próximo juez, ya vimos a Tola, y eso es todo lo que sabemos de él, pero vemos el próximo fue Jair. Jair fue el séptimo juez. Jair era de Galaad, juzgó a Israel por 22 años. Jair tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades en Galaad. Hermano, ¿por qué nos da la Biblia esos detalles? 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos. ¿Por qué nos da la Biblia esos detalles? Porque eso era señal de prestigio. Eso era señal de el número de hijos que tenías, que todos traían carro, hermano. Todos tenían carro, ¿verdad? Todos tenían transporte. Nadie andaba a pie. Y eso era señal de prosperidad, era señal de prestigio. Y vamos a ver más adelante con otro juez que también se nos dice, el otro juez que vamos a ver más adelante, no nada más tenía 30 hijos, tenía 30 hijos y 30 hijas. Y todos traían su asnaro, ¿verdad? Su asno ahí, iba a decir camaro, pero en ese tiempo eran asnaros, hermanos. Y él murió y fue sepultado en Samir. Igual, de Jair es todo lo que conocemos. Conocemos solamente versículo 3 al 5, nos dice de dónde era, cuántos hijos tenía. Tenían 30 ciudades, era un hombre poderoso, era un hombre de prestigio. Y nos dice también ahí en versículo 5, creo que no lo puse aquí, pero que fue sepultado en, yo aquí lo tengo mal, hermano, pero fue sepultado, ¿está ahí en versículo 5? ¿Sí? ¿Dónde fue sepultado? En Camor. El que fue sepultado en Samir fue Tola. Ahí sí me dispensan, hermanos. Pero mire, estamos aprendiendo, estamos ahí viendo la Biblia. Pero Tola fue sepultado en Samir porque él era de Samir. Jair fue el que fue sepultado en Camón. Y ahí dice en versículo 5, si quiere corregirlo ahí en sus notas para que las tenga bien, yo sé que las va a estar estudiando. Versículo 5, murió Jair y fue sepultado en Camón. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está ahorita? ¿Estamos bien? All right, seguimos, hermano. Después de estos dos jueces, vemos una reseña histórica. Vemos ahí que se nos habla de la condición de Israel. Y quiero que note esto porque hay unas lecciones que podemos usted y yo aprender. Israel, ¿te acuerdas que estábamos hablando que en Jueces vamos a ver este ciclo de pecado? ¿Quién se acuerda de las 4, aunque no sean las mismas exactas palabras que vimos, pero las 4, el ciclo de pecado, las 4 cosas? ¿Alguien? No todos al mismo tiempo. A ver, hermana Abby. Ajá. La restauración, exactamente. Básicamente eso, ¿verdad? Había pecado, había consecuencia, había arrepentimiento, había restauración y luego había pecado y había otra vez consecuencia y había arrepentimiento y había restauración y luego había pecado. ¿Y por qué, hermano? Era un ciclo.
Así como usted y yo, ¿se acuerda que lo dijimos, verdad? Ay, Señor, si me sacas de esta corte, Señor, si me sacas de esta, y dile al juez que no me quite esto, que me dé chance. Y Señor, y el Señor le liberta. Y luego, ¿qué pasa? Ya ando manejando bien cuidadoso ahora sí, ¿verdad? No es cierto, ahora otra vez se me olvida y otra vez ando en las mismas. ¿Y qué pasa cuando ando en las mismas? Me pasa lo mismo. Y otra vez, ya para cuando acuerdo, voy manejando y ya cuando mira usted esas luces allá atrás, dice, Ave María Purísima. Y digo, ay Señor, ¿verdad? Y otra vez viene la consecuencia. ¿Y qué pasa cuando le dan la corte? Ay Señor, ayúdame si me sacas de esta. Y otra vez lo libra de esa. ¿Y qué pasa? Espero que ya aprenda su lección, hermano. Espero que ya después de esa ya aprendió su lección. Pero Israel, hermano, después de tanto sufrimiento, aún así vemos que no aprendía su lección. Se van tras los ídolos, comienzan una vez más el ciclo de pecado, castigo, arrepentimiento, de pecado, castigo, arrepentimiento y restauración. Sirven a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, a la Virgen, a Santo Niño de Atocha, a Santo Tadeo, a San Judas, hasta San, ¿cómo se llama? No, el niño, ese me fue. Ese niño, ¿verdad? A todos. Por eso, hermano, mire, vemos en los libros de los profetas. Ahí le va. Ídolo, escúchame en esto, ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Y ellos empezaron a servir a los ídolos. Empezaron a servirles, a adorarles, a venerarlos. Y ellos empezaron a irse no detrás de un ídolo. No era nada más Baal. Y aquí, hermano, vemos cómo, por qué en los libros de los profetas, los libros de los profetas son los que están al final del Antiguo Testamento, vemos que la idolatría se compara, hermano, con la infidelidad. Como cuando un hombre es infiel a su mujer o viceversa. Y por eso dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras. Y por eso, hermano, cuando le damos, es día del Señor y yo hago cualquier otra cosa y no le doy al Señor su día, tengo que separar las primicias de mis ingresos, como dice la palabra de Dios, mis diezmos, y en vez de dar las ofrendas al Señor, se las doy a Buffalo Wild Wings, ¿verdad? O se las doy a Netflix o se las doy a Apple, ¿verdad? O se los doy a quien sea, y a Hulu, o se las doy a quien sea, hermano. Dice el Señor, tienes un ídolo porque me está siendo infiel, está tomando mi lugar. Ahora, yo no sé usted, pero usted ha visto a alguien, ¿verdad? ¿Cómo alguien reaccionaría si alguien le es infiel? No muy bien. Y el Señor le reclama, estos profetas son mandados por Dios y les dicen, y lo relaciona, joven, míreme acá, con fornicación espiritual. Y usted ve por qué dice, mire, se fueron tras los dioses no nada más sobre Baal, pero Astarot, los dioses de Siria, los de Sidón, los de Moab, los de Amón, los de los filisteos. Por eso dice, debajo de todo árbol frondoso, dice, casi que en cualquier lugar andabas fornicando. ¿Por qué dice? Está hablando de una infidelidad, pero que corría salvajemente. Una inmoralidad espiritual que dice, no nada más me engañaste con un Dios, pero me engañaste con un montón. Dice, me fornicaste debajo de cada árbol frondoso. Estaba dando la imagen de que su idolatría estaba corriendo como río desbordado, joven. Y Dios, hermano, ve eso y Dios no se agrada de eso. Dios es un Dios santo. Dios me dice, por eso dice uno de los mandamientos, al Señor tu Dios, que lo vas a adorar a Él y a Él solo servirás. Y dice, con todo tu corazón, no con medio corazón, no con una cuarta parte de tu corazón. Dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Porque dice el Señor, a mí no me vas a dar medias, yo te quiero todo. Como cuando tú te cases, ¿tú quieres medio hombre, hermana, o quieres todo el hombre? Ni uno. Pero déjame ver de acá. ¿Tú quieres toda la hermana o quieres media hermana? ¿Verdad?
toda la hermana, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Me estoy tratando de hablar a su nivel. ¿Verdad? Pero cuando te casas, son el uno, ¿verdad? Son una sola carne. No, no te casas con media persona, te casas con toda. Y el Señor dice, yo te quiero todo para mí. Y hermano, por eso habla de infidelidad. Y vemos, hermano, cómo corría su idolatría, su infidelidad espiritual, corría como río desbordado. ¿Y qué pasa cuando le somos infieles a Dios? Pues Dios se enoja. Dios se enoja. ¿Qué piensan? ¿Que Dios es nada más un viejito ahí que está para mí? No, dice Salmos, creo que siento por ahí. Dice joven, dice, no a nosotros, sino no se trata de mí, se trata de ti. Yo no soy, mire hermano, Él es el creador. Dios me hizo, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Él no es para mí, yo soy para Él. Y entiendo que dice, yo soy tuyo, tú eres mío, y yo para ti, tú para mí. Pero en sí, Él es el creador, yo soy para Él. Y qué bendición que Él es mío, yo soy de Él, sí. Pero Él no es para mí, sinceramente. Aunque podemos tener esa relación, pero yo fui creado para Él. A veces vivimos nuestra vida como, Señor, hazme esto. Señor, hazme el otro. Señor, muéveme aquí esto. Señor, muéveme acá. Oye, pero si no es tu genio, es tu Dios, es tu creador. Señor, ¿qué hago aquí? Señor, ¿por dónde voy acá? Señor, ¿y ahora qué tú quieres que yo aquí? Señor, ¿y esto es tu voluntad? Señor, ¿por qué debo de vivir así? Porque yo soy para Él. Él es mi creador. Y estos estaban viviendo, joven, se habían olvidado que Dios era el creador y ellos eran la creación. ¿Qué pasó? Dios se enojó, la ira de Dios vino sobre ellos una vez más, que dice, no aprendieron su lección. Y una vez más, hermano, ¿qué pasa cuando cometemos pecado? Usted puede cometer pecado y puede ser perdonado, pero cada vez que cometa pecado, usted y yo vamos a ser castigados. Cada vez, hermano, que nos apartamos del Señor, va a venir consecuencia. Y vemos que una vez más Dios los entregó en manos de los enemigos, filisteos y los amonitas. Los filisteos y los amonitas, quiero que vea estas consecuencias del pecado, hermano, porque ahí están, los filisteos y los amonitas hicieron ¿qué? Ahí en versículo, déjeme ver dónde estamos, ahí en versículo 4 y versículo, ¿o dónde estamos? Versículo 10 al 12, ¿sí estamos ahí? En versículo 10, de ahí por ahí, del versículo 10 al 18, vamos a estar hablando ahí. Pero hermano, dice que hizo tres cosas el pecado. Dice que los oprimieron y quebrantaron por 18 años. ¿Sí lo encontraron? Sí, los oprimieron y quebrantaron por 18 años y fueron afligidos en gran manera. Los oprimieron, los quebrantaron y fueron oprimidos. Fíjese las tres cosas, joven, que hace el pecado. Me perdí un poquito ahí. Vamos ahí a Jueces capítulo 10, porque en mis notas me perdí un poco. ¿Alguien encontró ese versículo? 10:8. Perfecto. Ahí está, dice, los cuales oprimieron y quebrantaron. Y al final del versículo 9, quiero que vea, y fue afligido Israel como joven, en gran manera. Quiero que note esas tres cosas: opresión, quebrantamiento y aflicción. Una de las cosas, hermano, que nos habla la Biblia, tengo que correr, yo pensé que se iba a terminar, pero mírenme acá. Una de las cosas que nos habla la Biblia, hermano, es que a veces somos engañados por la prosperidad del impío. Y vemos como que, hermano, pero esa persona está viviendo en pecado, y mira cómo vive el narcotraficante, ¿verdad? Y mira cómo vive ese que anda en drogas, y mira cómo vive ese que anda haciendo el crimen, y mira, se ve que vive una vida bien tremenda. Joven, esa es la falsa prosperidad del impío que el diablo quiere que tú y yo creamos. Esa es vida. Eso es lo que yo debería estar haciendo. Por eso nos dice, no tengas envidia, dice Proverbios, no tengas envidia del impío, porque ciertamente hay un fin. Mira el Chapo, cuánto gozó, ¿verdad? En sus años. No el Chapulín Colorado, ¿verdad? Pero el otro, el Chapo. Mira cómo gozó en sus años. ¿Está gozando hoy? No creo. Dicen que esas cárceles, hermano, vuelven la gente loca porque están aislados. Ahí totalmente sin contacto.
¿Está gozando hoy? No. Y a lo mejor, míralo, pues si hace lo malo y mata gente y anda envenenando a un montón de gente y todo con esas drogas, pero le va bien. ¿Le va bien? No, no le va a ir bien. Tarde que temprano, al malo le va a ir mal. Y a veces vemos a jóvenes que se apartan, gente que se apartan y andan en el mundo y usted los ve en sus redes sociales y andan posteando como que, andan publicando como que todo les va a ir bien, como que, ay, mira, esos andan disfrutando y mira dónde anda, es domingo y mira dónde anda y mira, deben de estar haciendo y mira cómo andan vistiendo y se ven como, y mira cómo qué gente andan y mira lo que andan tomando y mira lo que andan haciendo. Usted enfóquese en el Señor. Tarde que temprano no es nuestro deseo que a nadie le vaya mal. Pero es una realidad que el que hace mal, le va a ir mal. Usted hace pecado, la paga del pecado es muerte. Lo fue hace 7,000 a 6,000 años. Lo fue hace 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000. Lo fue ayer, lo será hoy, lo será después, hermano. La paga del pecado siempre será muerte. Si usted y yo, porque vemos a un pecador prosperando, no lo malinterprete, es la misericordia de Dios que está dando oportunidad para que el pecador se arrepiente. Y si usted y yo andamos en pecado, el Señor nos da misericordia. Pero el pueblo de Israel, joven, andaba en malos pasos. Y por su pecado terminaron oprimidos, quebrantados, opresión, apretar, oprimir, prensar. Quebrantamiento tiene que ver con humillación. Andaban humillados, quebraron su dureza. Que Dios con las consecuencias del pecado, mire hermano, Dios quebró su arrogancia. Yo no necesito a Dios. Ah, sí, vas a ver como si me necesitas. ¿Cuántos ahí de repente andamos ahí como que necesitamos a Dios, no oramos, no le buscamos, que no queremos venir ni a la iglesia? Después Dios nos quebranta las consecuencias de nuestro pecado. Y ahora sí andamos buscando a Dios. Oren por mí, hermano, pastor, ayúdeme, que no sé qué. Bueno, qué bendición, ahora estamos quebrantados. Dios dice, bueno, ahora sí te puedo ayudar porque ya estás humillado. Pero cuando andábamos arrogantes, ahí no queríamos nada con Dios. Pero viene el quebrantamiento, viene la aflicción. Aflicción es molestia, tristeza, angustia moral. Vemos, joven, el abuso de Israel de la gracia y la misericordia de Dios. El abuso. Dios es misericordioso, hermano. Y no quiero que me malentienda con esto. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Cómo nos encantan los versículos de nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Y ay, la misericordia de Dios. Ay, Dios es amor. Amor, amor, amor es entregarse, ¿verdad? Y amor, 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 amor. Y amor, 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 amor. Y sí, hermano, pero Dios no es solo amor, Dios es justicia. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Israel clama a Dios una vez más. En el versículo 10 al 18 vemos esto, hermano. Pero clama a Dios. Y ya estaba acostumbrado Israel de que pecaban, les venían consecuencias y ya sabían que al cabo tengo a mi Diosito que me va a sacar de los apuros. Voy a ir a disfrutar, voy a ir con los ídolos y luego ya cuando me va mal ya tengo a mi Diosito que me ayuda y me libra. Y Dios dijo, Diosito, tú estás jugando conmigo, yo no te voy a ayudar ya. Y ahora clamaron a Dios, hermano, y esperaban ser escuchados, pero esta vez vemos que Dios los rechaza y les dice, ah, sí, ¿por qué no clamas a los dioses de Sidón? ¿Por qué no clamas a los Baales? ¿Por qué no clamas ahí a Astarot? ¿Por qué no clamas a los dioses de los filisteos y a los de Amón? ¿Por qué no clamas a todos los ídolos a los que le has estado sirviendo? ¿Por qué vienes conmigo? No te voy a escuchar. Ahora pensamos, hermano, que con Dios podemos andar jugando. Hermano, con Dios no se juega. Y lo que a veces queremos abusar la misericordia, la paciencia de Dios. Que porque me libró esta vez, me va a librar cada vez el Señor. No para siempre voy a contender contigo. Hay varios versículos, hermano, no vamos a ir ahí, pero nos dice ahí Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Escucha, hermano, llamadle entre tanto que está cercano. Hermano, entonces hay días donde Dios, tal vez se colma la paciencia de Dios. Entonces, donde Dios no me va a escuchar. Correcto. Usted juega con Dios y abusa su misericordia y va a decir Dios, ¿sabes qué? Para ti esto es un juego. Me vas a clamar y yo no te voy a escuchar.
Ay, qué Dios tan horrible. No, hermano, antes de llegar Dios a este punto, Dios ya me estuvo, dice, y dice, y dice. Mire 2 en su Biblia, 36, 15 y 16. Córrale ahí, hermano. 36, 15 y 16. Debemos tomar las oportunidades que Dios nos da con seriedad, hermano. La Biblia nos enseña ciertamente, claramente, que la misericordia de Dios no debe ser abusada, que llegará el día en que no tengamos oportunidad de arrepentimiento. Segunda de Crónicas 36, 15 y 16 nos dice, Segunda de Crónicas 36, 15 y 16, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía, ¿qué, hermano? Misericordia. ¿Están ahí? 36, 15 y 16 de Segunda de Crónicas. Al final del versículo 15, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. ¿Hasta qué, hermano? Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué pasó ahí, hermano? No hubo ya remedio. ¡Ay, qué Dios tan malo! No, hermano, si usted se fija, antes de que subió la ira, vino la misericordia. Dice, porque él tenía misericordia de su pueblo. Pero como ellos se burlaron, como ellos ignoraron, rechazaron, Dios dijo, no más. Y ahora no hubo ya remedio. ¿Pero por qué no hubo remedio? Cuando dicen, nunca es demasiado tarde. Entiendo, hermano, entiendo lo que se dice. Nunca es demasiado tarde para regresar al Señor. Y entiendo eso. Pero a ver, vamos a llegar al punto, hermano, donde podemos llegar a tal punto donde Dios dice, I'll see you after. Te veo después de tus consecuencias. Te voy a dar unos meses. Te traté de librar de eso, pero como tú no me hiciste caso, voy a dejar que te metas en eso. Te veo después. Por más que clame, por más que llore, por más que yo quiera, Señor, no me va a escuchar. Me va a dejar que yo tome mi consecuencia. Y entonces va a decir, ahora sí, aprendiste. Porque tenemos a veces, hermano, una juventud donde abusamos y confundimos la paciencia y la misericordia de Dios como que Dios es un viejito ahí en el cielo que he puts up with whatever. Él se aguanta con lo que le hagamos. Como que a él no le importa. Mira, yo llevo haciendo esto por meses, yo llevo haciendo esto por años y no me pasa nada. No te pasa nada porque Dios es paciente y te está dando oportunidad de arrepentimiento. Pero llega el punto donde la misericordia de Dios se va a agotar. Cuando el enemigo vino, todos querían libertad, después vemos ahí, pero nadie se atrevía a pelear por ella. Dice, ay, viene el enemigo, ¿quién va a salir a pelear? ¿Cómo que quién va a salir a pelear? Pues tú, todos nosotros, ¿verdad? Versículo 18, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Y vemos eso. Vamos a ver bien rápidamente, son las 11:09, hermano, tenemos unos cuantos minutos. Vamos a ver a Jefté. Después, hermano, que ellos son oprimidos por un tiempo, vemos que Dios, obviamente, ¿verdad? En su amor, all right, dice, ok, ya han sido oprimidos, afligidos, quebrantados, vamos a mandarte un libertador. Se llamaba Jefté. Bien rápido en esto, hermano, Jefté era un hombre de Galaad, fue valiente y esforzado, pero fue menospreciado porque tenía un trasfondo humillante. Su mamá había sido una mujer de la calle, una mujer ramera. Y sus medios hermanos lo miraban a él, hermano, como el patito feo, ¿verdad? ¿Sabe lo que es eso? Como el patito feo, el menospreciado. Y no lo aceptaban en la familia, solo corrieron de su casa y muy probablemente por ese hecho de que él era hijo ilegítimo o era hijo de una mujer ramera. Y sus hermanos no querían tener nada que ver con él. Solo corrieron. Jefté se fue a tierra de Tob, donde se juntó con hombres ociosos. Pero quiero que note, hermano, la influencia que tuvo Jefté en estos hombres, aunque estos eran hombres ociosos. ¿Qué es un hombre ocioso, hermano? Flojo. Un hombre, ¿verdad?, que todavía ahí no puede mantener un buen trabajo,
no puede pagar sus propios biles, vive de mamá, vive de papá, no ayuda en la casa, prospera pero en el Call of Duty nada más, prospera pero en los videojuegos nomás, no, ¿verdad? No, hombre, ahí todavía le tienen que decir que tienda su cama, ocioso, vividor, sinvergüenza. No, ya me está entrando, ¿verdad? Disculpen, hermanos, pero hay un hombre ocioso, pero note la influencia que Jefté tuvo en estos. Los influencia, en vez de que ellos lo hagan ocioso a él, Jefté tiene un impacto y forma de ellos un ejército de hombres valientes. Fíjense la influencia, hermano. Dios le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Algunos van a trabajar y todos son bien maldicientes y en vez de que ellos se conviertan a ti, tú te conviertes a ellos. Te vuelves bien maldiciento y feo, ¿verdad? En cuanto al hablar y igual. No. El chiste es, hermano, que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos, nosotros como cristianos. Y vemos, hermano, que estos ociosos, por la influencia de Jefté, se forman un ejército de hombres valientes. Después vienen los amonitas, no se olvide de los hermanos de Jefté, de los medios hermanos, porque después vienen los amonitas, vienen a pelear contra los de Galaad, ahí de los de Israel, y dicen, oye, ¿escuchaste que nuestro hermano Jefté tiene un ejército de hombres valientes? Nuestro hermano, ¿que no fue el que corrimos? No, ese es nuestro hermano, hijo de nuestro padre. No hay que mandarlo traer, pues es carne de nuestra carne, ahora sí, cuando te conviene. Y van, hermano, y mandaron traer a la tierra de Tob al mismo Jefté que ellos mismos habían despreciado. Jefté les dice, chiquitos, ahora sí. Y les reclama por haberlo rechazado años atrás, pero acepta pelear por ellos y liberarlos. Le dice, yo peleo por ti si me dejas ser tu jefe. No me vas a rechazar otra vez. Ahora yo voy a ser tu jefe, el que me despreciaste. Ahora, si yo te libro de estos amonitas, ahora yo voy a ser tu jefe. Y ellos dicen, sobres, ¿verdad? Él dice, sale y vale. Y entonces Jefté los vence y Jefté a los amonitas y es hecho jefe de los de Galaad. Manda primero mensajeros a los amonitas. Trata de resolver el conflicto pacíficamente. Y eso es una lección, hermano, de cómo resolver conflictos. Todos vamos a tener conflictos en una área o en otra, pero hay que saber cómo resolverlos. No todos, como hombres no es a puñetazos, hermano. Un hombre sabio sabe cómo hablar pacíficamente. Y dice, bueno, mira, tú quieres esto y yo quiero esto. ¿Cómo nos arreglamos? Vamos a encontrar un término, iba a decir un término medio, pero mejor no, hermanos. Pero, ¿cómo resolvemos pacíficamente? Pero el rey de Amón, mire, se toman dos para poder resolver un conflicto. Y el rey de Amón no quiso escuchar las razones de Jefté y pues tuvieron guerra, hermano. Y Dios entregó a los amonitas en manos de Jefté. Antes, hermano, esto es algo famoso en la historia de Jefté. Antes de ir a la guerra, Jefté hace un voto que Dios, la Biblia no nos dice que Dios le pidió. Pero Jefté dijo, si me das la victoria, Dios, quien sea, dice que la frase hebrea, ahí no tenemos tiempo de entrar en esto, joven, pero la frase hebrea ahí, cuando dice que cualquiera, significa no cualquiera solamente persona, pero él, cual sea cosa, sea persona, quien sea lo que sea, que salga a recibirme, te lo voy a consagrar o te lo voy a sacrificar a ti o te lo voy a dar a ti. Y Jefté hace con una buena intención, pero un voto necio e innecesario porque Dios no puede ser sobornado. Señor, si tú me haces esto, yo te hago esto. Señor, Dios no trabaja así, hermano. Dios no trabaja así. Dios no podemos sobornar a Dios. Podemos obedecer a Dios y Él nos bendice, pero no es como que si tú me das esto, te lo doy. Si no, no. No, hermano. ¿Quién es usted y yo para negociar con el Señor así? Entonces hace un voto innecesario. Va, el Señor lo bendice y, hermano, yo creo que Dios lo hubiera bendecido porque es el pueblo de Dios. Dios lo hubiera bendecido de todas maneras, pero Jefté prometió que si Dios le daba la victoria, él sacrificaría, ofrecería a cualquiera que lo saliera a recibir cuando él regresara de la batalla. Yo creo que Jefté en su mente estaba esperando que saliera una oveja, saliera una vaca, saliera un puerquito, ¿verdad? A hacer carnitas, que saliera algo a recibirlo, pero no, sale su hija.
Al volver Jefté a Mizpa, donde tenía su casa, ya nos dio un detalle en la palabra de Dios. ¿Dónde tenía su casa Jefté? En Mizpa, miren nada más. Ahora ya sabemos su dirección para to stalk him. Amén. Dice, su hija salió a recibirlo y al verla, Jefté se lamentó. ¿Por qué? Porque ya sabía lo que había prometido. Ahora, la Biblia sí nos dice, hermano, que no hagamos, mejor es no hacer voto a Dios que hacer un voto y luego no cumplirlo. Y hay muchos aquí, hermano, que le hemos hecho voto a Dios y no los cumplimos. Tenemos que cumplir nuestros votos al Señor. Jefté cumplió el voto que había hecho a Dios porque comprendía la seriedad de hacer una promesa a Dios. Y no vamos a entrar en esto, hermano, pero algunos nos dicen, bueno, Salmo 66, déjeme le digo esto primero, nos dice que te pagaré mis votos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Hermano, la Biblia nos habla de la seriedad de hacerle un voto al Señor. ¿Cuántas veces usted no ha caído de rodillas y le ha prometido algo al Señor? El Señor no se olvida. A lo mejor usted y yo sí, pero el Señor no se olvida. Señor, te voy a dar esto. Señor, voy a empezar a hacer esto. Y el Señor todavía está esperando. No, ya el Señor se le olvidó. Es que fue pura emoción. Pues habrá sido emoción o lo que sea, pero salió de tus labios. Y ahora hay que cumplirlo. Es gente que dice así, no, es que fue pura emoción. Emoción. Pues ahora, o emocionado o no emocionado, tienes que cumplirlo porque tú le prometiste algo al Señor. Pero hermano, esto, bueno, no vamos a entrar ahí, que si la sacrificó, que si no la sacrificó. Algunos creen que sí la sacrificó, literalmente la mató, aunque eso va en contra de lo que Dios, de lo que Dios enseña en su palabra. Eso, Dios nunca demandó un sacrificio humano. Algunos piensan que por el contexto donde dice que lloró su virginidad, que significaba que se iba a quedar a forrar Biblias, ¿verdad? Se iba a quedar soltera toda su vida y por eso fue y lloró y todo eso. Pero independientemente que haya sido, no está claro. Pero hermano, lo que sí sabemos es que Dios nunca ha estado a favor de sacrificios humanos. Y si vemos que este voto Dios no se lo pidió a Jefté, Jefté lo ofreció. Dios no estaba involucrado en eso. Dios no pidió, me ofreces a quien sea que salga de ahí. No, hermano. Y Dios no está a favor de sacrificios humanos. Próximo, porque tenemos que terminar. El enojo de la tribu de Efraín. Vemos la arrogancia de la tribu de Efraín provocó un conflicto. Y la arrogancia siempre provoca conflictos, hermanos. Siempre, siempre. La arrogancia provoca conflictos. Una vez más vemos a Jefté optando por la comunicación para evitar un conflicto, pero quedando sin otra opción, otra vez se toman dos. Tiene que pelear contra Efraín y los vence. Y dice la Biblia que Jefté juzgó a Israel por 6 años y murió y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Otra vez con esto de la arrogancia. Yo puedo tratar con usted, pero usted no quiere tratar conmigo, pues no se va a poder, no se va a poder por las buenas, vamos a tener que hacerlo por las malas. Y a veces, hermano, la Biblia nos dice que a veces debemos de perder para no traer afrenta al nombre del Señor. Vamos a hablar de los últimos jueces, hermano, porque es bien rápido eso. Son 3 jueces. Igual no nos dice nada de ellos más que de dónde son, qué hicieron, todo eso. ¿Ya están listos ahí? Seguimos, hermano, bien rápido. El juez Ibzán era de Belén, tuvo 30 hijos y 30 hijas y juzgó a Israel por 7 años. Es todo lo que sabemos de Ibzán. Fue de Belén y tuvo 30 hijos y 30 hijas. ¿Por qué se nos da esos detalles otra vez? Prestigio. Porque alguien que tenía muchos hijos era alguien prestigioso. Yo tengo 4. Hey, man, no, I'm just kidding. All right. El juez Elon, no, I'm just kidding. Elón, no sabían que Elon, ¿verdad? Estaba en la Biblia. Amén. Elón era de la tribu de Zabulón. That would be easy to learn. Elón era de la tribu de Zabulón y juzgó a Israel por 10 años. Elón era de Zabulón y fue sepultado en Ajalón. Y estaba medio panzón. No, no es cierto, hermanos. Elón murió y fue sepultado en Ajalón. Ya si no se aprende eso, no sé qué más hacerle, hermano. ¿Cómo ayudarle? Y el último juez que vamos a hablar esta mañana, Abdón. Abdón fue hijo de Hilel. Tuvo 40 hijos y 30 nietos. Prestigio. Abdón juzgó a Israel 8 años y murió y fue sepultado en Piratón. Todo era que te querían maximizar todo ahí en ese entonces, hermano. En la tierra de Efraín, en el monte de Amalek.
piratón. Amén. Bueno. Listos, hermanos, terminamos la lección. Qué bendición. Y ustedes pensaban, no tenían fe que lo íbamos a hacer. Incrédulos. Bueno, vamos a orar, hermanos. Seguimos con capítulo 13 en adelante. ¿Qué sigue en capítulo 13? Sansón. Abdón, Elón, Eglón, Sansón. Amén. Dalilón, no es cierto. Que no se vayan a casar con un Dalilón ustedes. Tengan cuidado. Vamos a orar, hermanos, y terminamos. No se pierda la próxima semana. Señor, gracias porque eres bueno. Vamos a terminar aquí, Señor, pero gracias por lo que tú nos has dado. Gracias por las lecciones, Señor, que hemos aprendido a través de tu palabra. No solamente los detalles, pero gracias, Señor, por las lecciones que podemos aprender, cosas que pasaron en tu pueblo. Nosotros podemos evitar esos errores en nuestra vida. Bendice el servicio de continuación en el nombre de Cristo. Amén. Vámonos.